Noticia de última hora, un temblor de tierra sacudió al país a la 1:24 de la tarde. Que no alcanzó ni siquiera los 100 kilómetros y sí los 6 puntos en la escala de Richter. ¿Qué información tiene sobre eso, Juan? Estamos en vivo, muy buenas noches. Continúa la emergencia nacional por el terremoto que sacudió la zona cafetera. En Pereira... Oiga, Partito, ¿se acuerda del terremoto de Armenia? Pues no me acuerdo haberlo sentido, pero por las noticias supe que fue bastante duro. Bueno, sí, es verdad, porque fue hace 20 años. Yo tenía como 7 años. ¿Y usted? Yo tenía 6. Un bebé. Sí. Fue un terremoto de magnitud 6.2 que afectó el eje cafetero entre la cordillera central y occidental de los Andes colombianos. Sí, pues 2 décadas después llega este shot para hablar de sismos, de magnitudes, placas tectónicas, ondas y obviamente de Colombia. El shot de hoy está bien movido. Se está moviendo. No solo porque hablaremos de terremotos, sino porque tenemos muy buena compañía. Wow. Hola, soy Efraín Rincón. Y yo, Esteban Pardo. Y hoy un episodio porque la Tierra está viva. Shots de ciencia. Sí. Hola. Te veo. Muy chistoso. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? No. Miren, tengo fondo geológico. Ay, yo tengo chévere. punto de terremotos. Esperen. Bueno, nos fuimos con Geology Forever al Servicio Geológico Colombiano. Espere, ¿es forever como para Eva o por siempre o como es la vaina? No, es forever, de por siempre. Pero le dicen forever y forever. Suena. Y bueno, y de hecho el número 4 reemplaza el for de para. Sí, como para siempre, for, pero con 4. No, está muy complicado. No, mentira. Es como BF forever, best friend forever, sí, Eva, sí. Georgie por siempre. Y es un parche muy chévere de 2 geólogas que divulgan y hablan de las entrañas de este planeta. Ellas son Carolina Ortiz. Hola a todos. Mi nombre es Carolina. Yo soy geóloga, soy estudiante de doctorado en la Universidad de Florida y hago parte de Geology Forever. Y por el otro lado está Lina Pérez. Hola, yo soy Lina, también soy estudiante de doctorado. Yo estoy en la Universidad de Colorado en Boulder y también hago parte de Geology Forever. Bueno, estamos aquí caminando hacia la red sismológica colombiana. Partito está enfermísimo. Estamos con Lina López, ¿cierto? Pérez. Con Lina Pérez. Entonces, ahora sí, nos fuimos para el Servicio Geológico Colombiano a conocer un poco de lo que hacen allá. Nos pegamos el viaje hasta Colombia desde Estados Unidos para realmente ir allá y ver con nuestros propios ojos y ver cómo es que funciona todo este rollo de que es un terremoto, o sea, cómo lo registran, cómo nosotros podemos saber. O sea, en el servicio estudian muy juiciosamente qué está pasando debajo de nuestros pies. ¿Cómo estás? Gracias. Hola. Hola, Viviana. No voy a colgar en tiempo. Qué ¿Cómo pena, estás? ¿qué tal? La visita al Servicio Geológico Colombiano estuvo guiada por Viviana Dionisio. Bueno, buenos días. Perdón, ¿se aplica buenos días, buenas tardes, buenas noches o no? Todas. Bueno, buenos días, yo soy Viviana Dionisio, trabajo en el Servicio Geológico Colombiano y soy la coordinadora de la Red Sismológica Nacional de Colombia. El trabajo del servicio es muy importante porque Colombia es un país sísmicamente activo. Mejor dicho, nos movemos a toda hora. Y no todos los países en el mundo son sísmicamente activos. Y esto tiene mucho que ver con la configuración tectónica de cada país. ¡Ja! La tectónica de cada país. Esto es súper importantísimo porque estamos hablando de la tectónica de placas. Unos bloques de tierra que están partidos por toda parte, como si fuera una cáscara de un huevo duro. En la descripción van a poder ver algunas imágenes de cómo se ven estas placas. Y ellos se están moviendo por diferentes fuerzas que hay al interior de la Tierra. Entonces ellos se mueven uno con respecto al otro, uno debajo del otro o uno encima del otro. Con cada movimiento entre placas se empieza a acumular energía. Esto es como coger una regla y tratar de doblarla. Entonces nosotros la doblamos y llega un punto en que se rompe. Básicamente esa ruptura es como cuando se genera el sismo. Pero ¿qué
pasa con nuestro continente? Sí, ¿qué pasa con nuestro país? Entonces, nuestros bloques de tierra como placas son la placa de Nazca y la placa suramericana. Colombia está encima de la placa suramericana. ¿Listo? En el Pacífico, al lado oeste, entonces tenemos que se está metiendo ese bloque debajo de la placa suramericana. O sea, literalmente se está metiendo un pedazo de tierra debajo de otro. Exacto. Y ocurre que hay dos tipos de corteza en la Tierra, la oceánica y la continental. La placa de Nazca es un tipo de corteza oceánica y la corteza oceánica tiene una composición muy distinta, más densa y más pesada, digámoslo así, que la corteza continental. La placa de Sudamérica es continental y ahí estamos nosotros. Oiga, ¿qué? ¿A usted le gusta doblar camisetas? Uf, pues que me guste que fuera el plan así, una chimba. No sé, pero sí he doblado. Doblo, prenda, encima, camiseta. Prenda. Bueno, ahora imaginen que no las ponen una encima de otra, sino que la quieren meter por debajo. ¿Qué pasa? Pues que se van a arrugar. Hasta ahí llegó la planchada. Exacto, se arrugan. Esta fricción entre camisetas es similar a lo que ocurre cuando una placa se mete debajo de otra. Y esto se llama subducción. Pero imaginen qué pasa si en vez de meter una camiseta debajo de otra, metieras un jean. Paila con el se jean. te va a arrugar más aún lo que tienes arriba. Es más pesado, es de otra composición. Entonces la corteza oceánica es como el jean y la continental es la camiseta. La camiseta se va a arrugar un resto. Justamente porque la placa de Nazca se está acercando a la placa suramericana y como la placa suramericana no es que le guste mucho, digamos que no es tan fácil que una se meta bajo la otra, entonces empieza a arrugar, empieza como a deformarse ella misma y esas deformaciones son nuestras 3 cordilleras. Estos movimientos hacen que a sus alrededores se sigan rompiendo y se produzcan las fallas geológicas. De ahí que las costas del Pacífico hagan parte de lo que se denomina como Cinturón de Fuego del Pacífico. Hola Johnny Cash. Y bueno, ya sabiendo esto, ahí es donde entra la sismología. Ella se encarga, digamos, de conocer cómo es la fuente, cómo fue la ruptura, cómo se generó ese sismo y cómo se propagan las ondas al interior de la Tierra, cómo se registran y la idea es comprender, digamos, todo ese fenómeno. Imaginen las ondas como cuando cae una gota en un balde lleno de agua. La perturbación es la gotica en el valle, pero en la Tierra la perturbación es este movimiento de placas tectónicas de lo que estábamos hablando, esta fricción que eventualmente causa una ruptura, ¿cierto? Entonces esta ruptura genera varios tipos de ondas. Entonces lo que hacemos en sismología es medir esas ondas. Es como si pusiéramos en la superficie del agua algo para medir el nivel del agua que sube y baja. Eso hacemos en la superficie de la Tierra. Y después de medir esas ondas y recoger la información, es que logran decir dónde cayó la gota. O bueno, dónde ocurrió esa ruptura. Mejor dicho, dónde ocurrió el sismo. Oiga, Efra. Oigo, Pardo. Estos aparatos a los que se refiere Viviana son los sismógrafos y los acelerógrafos, capaces de detectar movimientos tan pequeños como el tamaño de un pelo. ¿Sí ves? Se registró positivo. A ver, salta Lina así como... Pues entonces, entre más salten, más aprenden. Entonces, hay que saltar duro. En el servicio hay un sismógrafo de muestra. ¿Se acuerda? Sí, que uno salta. Que uno salta y puede ver las ondas del sismo que causa. Muy chévere. Chimba. Esos sensores miden la velocidad o la aceleración en cada punto de la Tierra. Con la información de estos sensores se producen los sismogramas, que es esta gráfica donde van saliendo las ondas. Y así, con todo esto que se va recogiendo, es que pueden localizar los sismos. Cuando hay una ruptura de un sismo, se propagan las ondas al interior de la Tierra, ¿cierto? Y estas ondas tienen diferentes propiedades. Hay unas más rápidas que otras. Por ejemplo... Entonces, hay 2 ondas muy importantes. Las ondas S y las ondas P. Las ondas S y las ondas P significa primaria y secundaria. Y pues adivinen qué, una llega primero que la otra. Oiga, yo no sé si usted haya hecho este ejercicio, pero cuando está nublado y hay una tormenta, ¡guau!, un relámpago, usted ve primero la luz y luego escucha el trueno y cuenta 1001, 1002. Sí, y más o menos ahí calcula.
Pues algo similar es lo que detectan los sensores cuando reciben la onda P y la onda S de una ruptura. Cuando uno ve el relámpago, cuando uno ve la luz, uno lo ve y uno es como, ¡oh! Esa es la onda P. Y entonces uno después empieza a contar 1001, 1002, 1003 y ¡pum! Cuando suena es como si fuera la secundaria, la S. Entonces uno es como, uy, eso está cerquita, cuando no se demora nada. Bueno, es un proceso un poco más complejo que solo contar. Sí, es verdad. Se necesita un poquito más de información. Es que esto es todo un proceso de triangulación con lo que registran otras estaciones y así ser mucho más exacto para encontrar el hipocentro. ¿El centro? Exacto, el hipocentro. Mentiras, el hipocentro, que es ese punto dentro de la Tierra donde ocurre la ruptura. Y el epicentro es el punto en la superficie. Buenas, ¿qué onda? ¿Todo bien? Oigan, les queremos contar una cosa. Este cuento de la ciencia chache, la charladita y chévere, se está poniendo cada vez mejor. Sí, y queremos seguir hablando de ciencia, pero con ustedes. Porque sin su apoyo, pues este cuento no tendría mucho sentido. Por eso los necesitamos. Shots de Ciencia está en Patreon. O Patreon. Y esto es una plataforma en la que se pueden volver nuestros patrocinadores o sponsors y solo están a un clic de distancia. Sí, en patreon.com/shots de ciencia ustedes escogen con cuánto quieren ayudarnos mensualmente y ya está. Así que los invitamos a ver nuestro canal de YouTube y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Muchísimas gracias por su apoyo y brindemos por el placer de saber más todos los días. Shots de Ciencia. Un fortísimo terremoto de 8,8 grados en la escala de Richter. 7.1 grados en la escala de Richter. De 7.8 grados en la escala de Richter. Estos números, Pardo, cargan mucha información y muchas pistas de las magnitudes de un sismo. Esto tiene que ver con todo el rollo de las escalas. En las mediciones de la magnitud, a través de toda la historia, se han generado muchos tipos de escalas. Y la primera fue la escala de Richter. Bueno, esta escala va de 0 a 6.99, ¿cierto? Y va hasta 6.99 porque en su momento eran los sismos más grandes que se habían registrado, ¿saben? Y esta escala está relacionada con la amplitud de las ondas. Pero con el tiempo se han creado nuevas escalas que tienen en cuenta sismos con magnitudes mucho mayores, como la escala de magnitud de momento, que es la más usada actualmente. Y esta escala está relacionada ya directamente con el área de ruptura. Las otras escalas son, digamos, medidas de la amplitud de las ondas relativas a qué tipo de ondas estoy midiendo. Entonces, un área de ruptura de un sismo de magnitud 3 o 2, eso es lo que casi siempre vamos a denominar como microsismos, cosas que casi no sentimos. Son zonas de 20 o 30 kilómetros. Cuando ya estamos hablando de sismos grandes de 9 y 10, por ejemplo, el sismo de Sumatra, ese sismo tuvo una ruptura más o menos de 1000 kilómetros. Entonces ya se podrán imaginar cuál es la ruptura. Entonces, oiga, Pardito, pero aquí sí quiero dejar clara una cosa. Y es que, no sé si es la pasada, pero todavía hay mucha gente, incluso todavía en los medios de comunicación, que hacen dos cosas. La primera es que usan la escala de Richter para referirse a sismos con magnitudes muy superiores a 6.99. Sí. Y es que Richter es una escala local y es específica para terremotos al sur de California y muy superficiales. Pero pues fue muy famosa en su momento y todo el mundo la empezó a usar, incluso todavía. Entonces, esta escala subestima las magnitudes mayores a 6.99. Y como habíamos dicho, este tipo de sismos se estudian bajo la escala de magnitud de momento. ¿Y qué era el otro? Bueno, que por lo general acompañan el número seguido de la palabra grados. O sea que dicen 6.2 grados en la escala de Richter. Sí, exactamente. Y técnicamente pues está mal decir grados. Y esto es porque las escalas de magnitud normalmente están relacionadas con la amplitud de las ondas. Pero las escalas de magnitud también están hechas en escala logarítmica. Logarítmico quiere decir que por cada aumento de una unidad en la escala, la amplitud de onda incrementa 10 veces. Entonces, si un terremoto tiene magnitud 6, es 10 veces mayor que un terremoto de magnitud 5. Y 100 veces mayor que uno de 4. 1000 veces más que uno de 3. Y 10.000 más que uno de 2, y así sucesivamente.
Mejor dicho, no es una escala graduada como la de temperatura. Oiga, es que es buenísimo saber esto para decir las cosas como son. Exactamente. Y por otro lado hay una escala que mide la intensidad. La de Mercalli, digamos, es intensidad de la de Mercalli es la de los daños, ¿cierto? Exacto, es la intensidad de cuántos daños ocurrió, de cuánto daño ocurrió o generó ese terremoto. Entonces, estas son las escalas que, digamos, en el servicio geológico se trabajan a través de la información que la gente que está en el sismo, que estuvo presente en el área de mayor daño, nos da. Entonces, Oiga, Pardito, una cosita que no se nos puede olvidar. ¿Qué cosa? Las réplicas. Sí. Las réplicas son sismos que se sienten después de un movimiento. Y es que es normal que después de una gran ruptura como el sismo principal, otros pedazos de tierra cercana también se rompan en menor medida. Entonces ahí empezamos a tener lo que nosotros llamamos réplicas, que son sismos que quedan cercanos al sismo principal o a un sismo más grande y que se generan en cierto tiempo. Normalmente para los sismos grandes, digamos de mayores de 5, por ejemplo, en general superficiales, es muy normal que se generen réplicas. En ocasiones, si el sismo inicial fue supremamente duro, pues incluso pueden haber hasta miles de réplicas. Entonces, Efra, todo esto que hemos hablado, ondas, rupturas, escalas, placas tectónicas, sismógrafos y acelerógrafos, magnitudes, subducción, etcétera. Todo eso tienen en cuenta en el servicio geológico para saber ¿dónde ocurren estos sismos, cierto? ¿Cómo fue el movimiento que generó estos sismos? ¿Cómo fue la ruptura? ¿Qué dimensiones tuvo esa ruptura? Oiga, pero espere, si se puede saber todo esto, ahí viene la pregunta frecuente. ¿Es posible predecir un sismo? No. Pues tanto como prever, no. Sí, no tenemos una bola de cristal. Si bien no se pueden predecir los sismos en el sentido que mucha gente insiste, ¿cierto? Y es decir, bueno, ¿dónde va a ser el sismo? Dígame hora, minuto, segundo, profundidad, etcétera. Digamos que eso todavía está muy lejos a nivel mundial, pero lo que sí puede hacer, y es lo que hacemos, es comprender dónde están. Y para eso en el servicio geológico siempre hay alguien pendiente. Hola. Buenos días. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo estás? Hay una sala de monitoreo que trabaja 24 horas, 7 días a la semana, en donde siempre hay geólogos trabajando y recibiendo la información de los sismógrafos. Y esta corneta, por ejemplo, suena cada vez que hay un sismo. Bueno, mejor dicho, suena todo el tiempo. Gracias a todo esto es que podemos entender por qué en ciertas regiones del país tiembla más que en otras, como el nido sísmico de Bucaramanga o lo que pues, mucha gente también conoce como el de la Mesa de los Santos, es mundialmente famoso porque es una zona muy activa. Estamos hablando de 150 a 170 kilómetros de profundidad y allí se generan sismos. Estamos hablando de más o menos 30 sismos diarios de magnitudes que son poco perceptibles. La gestión del Servicio Geológico Colombiano es tan importante porque no solo tienen toda esta información para entender un fenómeno natural que es mundial. También para que la gente y los tomadores de decisiones sean conscientes de dónde estamos parados. Claro, es bacanísimo porque definitivamente es una forma de entender y apropiarnos del territorio. Bueno, y claramente para evitar catástrofes. Digamos que toda esta información recogida se aterriza en algo más práctico: los mapas de amenaza. Estos mapas de amenaza, digamos, estos estudios y todos estos datos alimentan lo que se llaman los códigos de construcción sismo resistente o la norma sismo resistente. Mejor dicho, lo que se hace en el servicio es para la gente. Sí, toda la información es de libre acceso. Uno se puede meter a su página y ver estos mapas de geoamenazas. Les dejaremos el link en la descripción. Además, en las redes sociales como Facebook y Twitter están posteando boletines de los sismos periódicamente. De hecho, 2 horas antes de grabar este podcast tembló un poco en nuestras oficinas. Qué loco. Y a los 4 segundos teníamos el boletín del Servicio Nacional. Así fue. Oiga, Efra, esa salida de campo estuvo severa. Estuvo muy chévere. No tenía ni idea del parche geológico colombiano.
¿O qué dice Geology Forever? A mí me pareció súper bacano lo que hicimos porque para mí también fue abrir un poquito los ojos de ver cómo, pucha, es que el servicio tiene semejante red y semejante equipo para monitorear, ¿no es cierto? O sea, la configuración geológica de Colombia también hace parte de nuestro patrimonio y eso es algo que tenemos que empezar a aprender. Yo incluso como geóloga, o sea, yo sé que existía, pero yo no sabía que tenían un link donde uno ve el mapita y donde ocurrió y todo. Las rocas que tenemos en Colombia tienen una historia, que esas rocas están vivas, que esas rocas se mueven a diario. O sea, como que eso está ahí y cualquiera lo puede ver y es que es un esfuerzo de algo pues muy bonito, que es lo que nosotros hacemos como científicos todos y es como poder brindar algo a nuestra comunidad y eso la verdad me pareció muy bacano. Pues eso es lo que me parece muy chévere, mostrar que la Tierra está viva. Seguro. Así es. Bueno, Frito, es que siempre es un placer aprender algo nuevo, ¿no? Seguro este parche estuvo una chimba. Entonces por eso gracias a Carolina o Caro y Lina o Carolina y Lina y gracias a Viviana y al Servicio Geológico Colombiano por abrirnos las puertas al interior de la Tierra. Así que nos vemos en un próximo episodio de